Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo un video del evento Batalla del Amanecer. Aquí estaremos viendo varias cositas, bien. Este evento donde prácticamente 30 jugadores de un equipo se enfrentan a 30 jugadores de otro. Y acá van a poder ver bien la batalla. Disculpen que prácticamente no se ve en excelente calidad, pero tuve que hacer captura desde la pantalla del celular con una aplicación y la verdad que es horrible. Si lo hubiera podido capturar desde la PC sería otra cosa. Bien, acá tenemos que yo voy a ir con el héroe, o con la marcha de espadachines de Ramsés, bien, con Carlomagno y Teodora. Y caballería tenemos a Lubu con Tamerlán y Attila, bien, ya que en este evento podés llevar dos marchas. Bueno, yo seleccioné. Ahora les presento al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores hacemos nuestras compras de AP Coins para el juego Age of Empires Mobile y que te está dando el 10% de cashback. También tiene, por supuesto, mejores precios que otras páginas del mercado para comprar tus AP Coins de Age of Empires Mobile. Y ahora el cashback ya no es limitado, ya no te da solo 3 veces al día, sino que ya lo han liberado, han revertido esto y te va a estar dando el cashback por cada una de tus compras. Bien, por lo tanto esto hace que Eneva sea el sitio con los mejores precios del mercado, porque está más barato. Por ejemplo, si vas a comprar la de 10 euros, si estás en España, la compras en la página oficial, te va a salir 10,66 euros. Te estás ahorrando y encima tenés un 10% de descuento adicional. Por lo tanto, Eneva es el mejor sitio para realizar tus compras de AP Coins del juego Age of Empires Mobile. Y bueno, han hecho ese cambio y también vas a estar participando del sorteo de 5 paquetes de 1999 AP Coins. Bien, que estaremos realizando aquí en el canal a fin de mes. Bien, estaré sorteando 5 paquetes de 1999 AP Coins. Tenés que llenar el formulario, tenés que pasar las capturas y eso. Y bueno, voy a estar dejando todo para que lo puedas hacer y participar en el evento. Con Eneva tenés todo para ganar. Sigamos con el video. Una lenta, por decirlo de alguna forma, que es la infantería, y algo más rápido, que es esa caballería. Bien, y en realidad mi marcha más potente acá es esa de infantería, que es Ramsés con Carlomagno con Teodora, como les venía diciendo. Por lo tanto, seleccioné esa marcha para intentar hacer algo. Bien, que fue bastante bien el otro mundo, pero terminamos en una posición 8. Así que no nos fue tan mal. Y ahí estamos esperando, 1 minuto con 43, 42. Que ahí prácticamente tendríamos ese tema, ¿no? Bien, estaríamos esperando que pase el tiempo para poder empezar la batalla. Como ustedes saben, este evento demora aproximadamente 30 minutos. Así que siéntense y mírenlo, o lo que pueden hacer, por supuesto, es acelerar el video o darle más adelante, eso como ustedes quieran. Bien, lo dejo a su criterio. Ahí un poco los chats, a ver qué estamos hablando, qué se está viendo. Y bueno, prácticamente ya luego cada jugador, más o menos, vamos a ir yendo unos por el centro, uno por un costado, otro por el otro. Y bueno, la idea es capturar una buena cantidad de edificios y poder superar al adversario. Bien, ahí nos dice la batalla comienza pronto. Nos quedan 54 segundos. Y bueno, acá estamos volviendo poco a poco, porque como les decía, ando con un tema de una tos ahí, algo medio raro, algún virus o algo que anda en la vuelta. Y bueno, nos seguimos recuperando. Me ha tenido muy mal con este tema. Y bueno, habrá que ver. Bien, tenemos la alianza de nuestra, que es del Imperio 73, y la alianza adversaria, que es del Imperio 70. El poder, una pequeña diferencia, no había demasiada, pero bueno, está. Creo que era 1.33, por decirlo de alguna forma, y ellos 1.22, algo así. Hay una diferencia, pero bueno, habría que ver eso, si es que el evento está bien balanceado, o si los desarrolladores poco a poco tendrán que ir
mejorando eso. Estamos a 4, 3, 2, 1 y empieza el combate. Como les digo, ayer quería prácticamente, porque esto fue ayer a la 1 UTC, hasta 1:30 UTC. Y bueno, quería hacerlo desde la PC, del emulador, pero no podía ingresar, se me recomplicó y bueno, el evento estaba por iniciar, entonces tuve que jugarlo desde el celular y capturarlo con esa aplicación que la calidad es horrenda. Por eso lamentablemente no se ve tan bien lo que es el evento. Bien, la idea hubiera sido poderlo grabar mejor. Y bueno, un poco de lag, como siempre, le tenés que simplificar porque te puede dar algo de lag al estar grabando la pantalla, sobre todo en realidad, y al estar jugando al evento, bueno, te pasa eso. Bien, acá tenemos que, por ejemplo, varios jugadores han ido a tomar ciertas estructuras. Ya tenemos varias de ambos lados y ello ya te ayuda a superar un poco en el campo de batalla. El adversario prácticamente, si no me equivoco, tomó los edificios de su lado, pero luego se dedicó a ir por el centro. Bien, decidieron enfocar la mayor parte de sus fuerzas ahí en el centro y mandaron algunas unidades, como pueden ver acá, que están llegando, que no han venido muy rápidamente, no se han coordinado tan bien. Han decidido tomar los edificios, pero los superábamos. Bien, seguramente los superábamos en número, en realidad en poder, en este caso, porque, o en calidad de tropas, no sé, habría que ver, porque fíjense que esos jugadores iban de a pocos, a menos que nosotros, y prácticamente le generábamos un buen daño y lo hacíamos caer bastante rápido. Bien, o sea, el adversario quizás se enfocó más en ir por el centro y envió algunas unidades, algunos jugadores quizás un poco más débiles a los costados y bueno, le encargaron, bueno, ustedes vayan por el costado a capturar edificios, que mientras que nosotros nos enfocamos en capturar el centro, ellos se van a enfocar en lo mismo y ustedes van a poder capturar esos edificios tranquilamente. Luego fuimos ahí al centro un poco y tuvimos algún combate. Como le digo, terminamos en el ranking. Terminé en realidad en el ranking en el lugar 8, o sea, varios jugadores me han superado. Y bueno, tenés también un jugador con buen poder, varios jugadores con buen poder, 70 millones, 40 millones. Me imagino, quiero pensar que el lado del adversario debería de tener, por la pequeña diferencia que había de poder, algunos jugadores también con buenas marchas y buen poder. Fíjense que ellos también tienen alguna marcha con Tamerlan, con Lubu y eso, pero también tenemos una buena masa de tropas ahí en el centro que logramos hacer que el adversario caiga bastante rápido y no tenga demasiado que hacer. Ya va a estar apareciendo, como quien dice, la reliquia ahí en el centro y la vamos a tener que escoltar al lugar más cercano. Bien, ahí la ven que apareció, la teníamos. Seguramente lograron eliminar la tropa que en ese momento la tenía. Y bueno, ahora un jugador que va a tener una trompa que va a resistir bastante se la va a estar llevando. Y nosotros tenemos que intentar escoltar esa unidad en lo que es la batalla del amanecer. Escoltar esa unidad y tratar de que no reciba tanto ataque. Intentar de que podamos, como quien dice, detener a los adversarios. Bien, a esos enemigos y lograr así poder escoltar esa reliquia lo mejor posible. Bien, ahí ya se la va llevando. Nosotros nos estamos enfocando un poco, seguramente alguno se va a intentar escapar, porque el adversario debería enfocarse en atacar la reliquia. Bien, y nosotros intentamos escoltar. Ahí vemos que varios están yendo tras esa unidad y nosotros, bueno, le vamos generando constantemente o intentamos alcanzarlo. Y ahí ven que, por ejemplo, mi marcha de Ramses se pone a atacar y a generarle daño al adversario para lograr impedir que moleste tanto. Bien, ahí perdimos un poco la reliquia, pero ya la vamos a poder tomar nuevamente porque eliminamos a las tropas que estaban molestando. Ahí vienen más unidades y nos tenemos que enfocar en eso. Quizás mejorar un poco esa coordinación, pero estuvo bastante bien porque logramos tomar todas las reliquias. El adversario prácticamente no pudo tomar ni una y logramos generar una buena cantidad de puntos en general. Perdón, es lo que le digo, la tos.
logramos escoltar bastante exitosamente esa reliquia y bueno, logramos generar una buena cantidad de puntos. Allá en el centro, algunos que otros siguen enfrascados en una lucha cuando el enemigo debería enfocarse en atacar esa marcha para poder generar que no se ataque. Quizás tratar de tomar ese edificio si ves que el adversario va con la reliquia hacia allí, bueno, mandar un cúmulo de tropas para tomar ese edificio y complicársela un poco más, que tenga que ir más lejos. Bien, entonces bueno, buscarle la vuelta de algún modo para complicársela. Bien, ahí yo prácticamente me alejo con mi marcha y voy a buscar allá a ese adversario para poder, quizás no era lo mejor ir con un Lubu contra piqueros, pero bueno, ahí van mis espadachines y vamos un poco a lo kamikaze. Bien, un poco a lo loco ahí, a generar daño, querer generar puntos y bueno, detallar un poco más eso personalmente, ¿no? Tratar de enfocar un poco mejor a qué tropas atacan. Porque ahí, como te digo, veía un piquero y le daba con caballería, nada que ver. Pero bueno, y bueno, en cuanto a esa estrategia, bueno, capaz el adversario, como les decía, podría ir a tomar el edificio al cual se está llevando la reliquia para que el adversario no tenga ese edificio. Pero bueno, habría que ver cómo se pueden ir dando esas estrategias. Y no sé, parece que la diferencia quizás era mayor a la que parecía, porque prácticamente van a poder ver que el campo del amanecer, o sea, el campo era prácticamente nuestro. Bien, o sea, superamos bastante al enemigo en el campo. No sé si es que estábamos desorganizados, si nosotros estábamos más organizados, o si es que no estaba bien emparejado. Habría que ver esa parte, el evento, y capaz que lo superábamos en número. Habría que ver bien eso. Bien, pero nos fue bastante bien, así que pulir algunas cosas como siempre. Las estrategias están bastante bien. Ahí ya por el centro nuevamente nos enfocamos para otra vez tener el centro y cuando aparezca la próxima reliquia poder capturarla, tomarla y generar una buena cantidad más de puntos que nos van a resultar de muchísima utilidad. Ya tenemos prácticamente, ellos tienen 3.785 por lo que veo, y nosotros tenemos 33.675. Fíjense en que los superamos, tenemos bastante bien. Acá tenemos algunos jugadores que mandan una marcha individual, por ejemplo, o se mandan dos marchas y capturan esos edificios a los bordes que el enemigo no está protegiendo, no está yendo por ellos, se están enfocando un poco en el centro, bien, en este momento, lo cual nos da para avanzar bastante allá, sobre todo a la derecha del mapa, en la zona de arriba. Vemos que quizás el adversario, bueno, ha capturado algunos edificios que ya los vamos a ir recuperando para poder seguir generando una buena cantidad de puntos. Pero si nos fijamos, hay una superioridad estratégica que se va haciendo notoria. Como les digo, 33.945 contra 4.985 puntos, lo cual estratégicamente estamos obteniendo muchos mejores resultados que el adversario. Nosotros somos del servidor 73 en este caso, y el adversario es del servidor 70. Habría que ver bien el equipo, la alianza o el poder de los jugadores, pero si se fijan, o sea, ellos van llegando, no es que quizás deberían de juntar las tropas en algún lugar e ir todos juntos, generar una bola, una masa de unidades y ahí avanzar al centro, porque van llegando de a poco y obvio, nosotros tenemos una masa y si vas de a 1, de a 2, de a 3, de a 4 contra una masa de varios jugadores no vas a tener mucho que hacer, es perder tropas el santo botón. Por eso les decía que parecería que no se están coordinando tan bien, o que esta alianza no se ha estado coordinando tan bien. Este equipo no estaba tan bien coordinado. Nosotros tenemos una masa con algunos ahí que van quedando un poco inactivos, no sé si es que por tiempos van quedando
o si es que tienen una tropa en otro lugar y por eso dejan esa marcha ahí un poco inactiva porque se están enfocando en la zona de arriba a capturar los otros edificios, o cuál sería el resultado del tema. Pero fíjense en que nosotros tenemos, ahí se generaron dos masas bastante bien, bastante potente de ambos equipos. Y bueno, ahí el que se va mandando para el centro, que debería estar allí arriba tratando de detener el muro. O sea, deberían rodear, pero deberían de enfocarse en ese muro que hemos generado ahí y generar una buena cantidad de daño. Bien, pero como les decía, o sea, se ve que el adversario no se estaría coordinando tan bien porque como les digo, van llegando un poco desordenados y llegan de a poco. Quizás deberían de generar una marcha, una bola, en realidad una masa de tropas, y ahí avanzar todos juntos y bueno, con esa masa de unidades generar más daño a los defensores, en este caso que somos nosotros que estamos defendiendo el centro. Al llegar de a pocos, de a uno a dos, tenés ahí un adversario con una tropa parada que no está haciendo prácticamente nada, entonces no tiene mucho sentido. Está ahí avanzado por delante para intentar atacar a la marcha que estaría escoltando nuevamente la reliquia. Pero por eso les decía que no parece que estuvieran bien coordinados. Bien, ahí tenemos que son unos 5 minutos que tiene la reliquia, que ya apareció. Y bueno, nosotros ya la estamos capturando nuevamente, la vamos a proteger bastante bien con nuestras marchas. Y bueno, se genera eso, que podemos llevarlas a un edificio. Y bueno, ahí más o menos proteger a esa marcha que está llevando esa reliquia lo más que podamos. Y luego, por supuesto, atacar a esas unidades que están intentando quitarnos o sea, en realidad evitar que le podamos escoltar esa reliquia, ¿no? O sea, están intentando evitar eso, que podamos llevarla. Pero el adversario está intentando hacer lo mejor que puede, pero como les digo, se ve que les faltaba organización, porque mandaban tropas por acá, por allá, estaban como muy dispersos, se los veía algo desorganizados. Pero bueno, ahí van viendo más o menos un poco, lo pueden apreciar ustedes. Bien, seguramente allá arriba también están intentando capturar el centro del mapa o algo, y bueno, ahí, como les digo, no les está dando bastantes resultados. Por eso el enfocarse un poco más, organizarse un poco más y decir, bueno, si vamos a ir todos a la reliquia, vamos todos con la reliquia, o buscarle la vuelta para enfocar un mejor ataque, coordinar más y enfocar mejor el ataque, porque ahí fíjense en que prácticamente ya tenemos 2 escoltas exitosas y no fue tan complicado. Entonces ellos iban mandando marchas, iban llegando, las tienen paradas, no sé, está como algo desorganizada la cosa. Ahí tenemos otra más, bien, la escolta, que nos da una muy buena cantidad de puntos. Ya tenemos 63.000, perdón, 895, y ellos tienen 8.660. Bien, entonces bueno, te va dando un poco eso. Ellos van llegando recién, no se concentran. Nosotros llegamos, pero estamos dentro de todo bastante concentrados. Bien, tenemos jugadores allá abajo que están haciendo otra cosa. Ahora van a venir todos acá. Vamos a hacer la primera defensa. O sea, fíjense que son pocos. Ellos tendrían que tener una bola de jugadores y ya mandarlos de una a concentrarse ahí. Y nosotros cuando lleguemos debería de ser más difícil poder hacerles el daño. Pero ellos van llegando de a poco. Es como que están desorganizados. Se nota bastante. Y bueno, por eso la gran diferencia de poder. Es importante eso, poder organizarse más, quizás tener un par de jugadores que estén molestando constantemente a los costados, capturando. Allá fueron al norte, si no me equivoco, perdimos el edificio arriba, bien, en la parte de arriba, a la derecha, perdimos uno de los edificios, pero no han avanzado mucho más. Bien, entonces ahí nos generamos bastante daño, nos vamos con todo, pero como les digo, el adversario llega de forma bastante desordenada
porque llegan de a poco, llegan de a uno, de a dos. Entonces les falta eso, generar una masa de tropas que puedan atacar seriamente. Y ahí tenemos nosotros, estamos otra vez en la defensa, con un grupo bastante sólido de jugadores y de tropas, ¿no? De 2 marchas de cada uno de los jugadores. Y bueno, ahí generando el daño defensivo, ¿no? O sea, en el sentido de defendiendo, generándole el daño al adversario. Bien, ahí tenemos que perdimos ese edificio. Ahí hay una tropa que no sé por qué está parada. O sea, son 2 marchas y 2 marchas. No sé si es que eso es un lag, porque luego cuando yo voy llegando, ahí, ahora sí hay un ataque. O sea, como que se dan. No sé si era que había un lag o qué pasó. Pero bueno, sería esa parte. Y ahí tenemos a ese Lu Bu contra una Juana y otro Lu Bu. Perdón, Mulan y Lu Bu. Juana no era. Contra esa Mulan y Lu Bu, que prácticamente va a caer bastante bien. Entonces nosotros, ahí viene otra marcha más. Vamos a reforzar. Ahí viene otras marchas nuestras. Parecería que viene solo una marcha del adversario. O sea, una marcha contra varias no tiene mucho sentido. Y ahí vamos a tomar otra vez ese edificio, a retomarlo. Y por eso les decía que parecería que hay un equipo no muy organizado del otro lado. Que no sé, una marcha contra 3 o 4, no sé qué pretendería hacer. No tiene mucho sentido en ese caso. Entonces, bueno, falta como algo más de organización. Y creo que eso, el estar bastante más organizado, fue lo que nos estaría dando la victoria. Bueno, ahí tenemos 2 reliquias escoltadas de forma exitosa. Y ya estamos en 60 y pico mil también, ¿no? 66.900 y algo, 67. Y ellos 11.000, o sea, la diferencia está bastante clara. Ahí solo por hacer algo distinto fuimos a prácticamente a la vuelta. Dijimos, bueno, a rodear al adversario, los que van llegando. Ahí les voy a mostrar un poco más claro cómo es que llegan desordenados. Bien, porque llegan de a uno, de a dos. O sea, no se deberían de juntar. Les falta eso, el juntarse, reunir tropas. O sea, podríamos haber ido por ese edificio tranquilamente. Y bueno, y ahí es que van llegando de a poco. Entonces, bueno, vamos a atacar. A ver esas unidades que llegan. Bueno, vamos a molestar y atacar alguna. Ahora sí, justo era piquero, le erré mal. Ahí tendríamos que habernos enfocado en, por ejemplo, quizás esa caballería. Ahí un poco, ahí van a venir más unidades, van a venir a atacarnos. Y como les digo, ahí tienen uno que está tratando de generarnos daño a nosotros y prácticamente el resto sigue de largo. O sea, es raro. Es como que no se enfocan en eliminar esas 2 tropas, que deberían de hacerlo. Tienen 2 marchas ahí que están molestando. Bueno, elimínenlas y después sigan. Como les digo, tenemos como media hora. Quedan, ahí dice que quedan 8 minutos con 30 segundos del evento. Y ya vamos una buena cantidad de puntos. Bien. Por eso les decía, voy atacando a las tropas enemigas, o sea, generando daño. Y prácticamente no nos hacen nada, o sea, no se dedican a atacarnos. Entonces ahí seguimos con ese Ramsés, y generando algo de daño. Y bueno, tratando de dañar, hacer puntos, molestar al adversario. Y terminamos en el puesto número 8. O sea, bueno, más adelante en otro terminamos un poquito más arriba. Hay un objetivo más, generar más daño. Y bueno, poder terminar en una mejor posición no estaría mal. Así que acaban viendo eso. Estamos en este tema. Bueno, en esa posición, puesto 8. Nuevamente la escolta. Bien, ya tenemos 3 escoltas. Ahí se dio un pequeño combate. Están intentando, no sé si capturar ese edificio. Como le digo, son 1 o 2 jugadores ahí un poco rezagados, algo desordenados. No generan mucho. Entonces es como que no sé si habían
más inactivos, si se apuntaron y terminaron entrando todos los jugadores o no entraron todos. No sabemos bien qué es lo que pasó ahí, no podemos determinarlo bastante bien, pero bueno. Se ve que en un momento ya prácticamente lo pudimos superar bastante bien. Y si no me equivoco, ya vamos 97.225 contra 13.000. Entonces bueno, ahí está la coordinación. Y fíjense que ahí, bueno, vamos pasando, vamos a darle, vamos a eliminar esas tropas que no molesten acá, que no generen nada. Y listo, vamos a eliminar esas unidades porque no tenía mucho sentido. Entonces luego vamos para el centro. Si vos ves que tenés una tropa que está molestando, tenés que intentar eliminarla. Entonces ahí luego vas ahora sí a la zona del principal conflicto y vas a eliminar esas unidades que faltan. Bien, por eso como les decía, o sea, es importante coordinarse un poco, una mejor estrategia. Algo le faltó a ese equipo adversario, por eso perdió por tantos puntos. Ya no vemos llegar tantas unidades, no vemos que se enfoquen, que se concentren. No sé, es como que está raro. Entonces pasan esas cosas, ahí llega uno. Y ese que llega va a perder porque no tiene mucho sentido. Ahí vamos a capturar nuevamente el edificio. Ya le va quedando prácticamente nada a la batalla. Entonces bueno, decidimos, vamos a ir hasta ahí abajo, vamos a eliminar. A ver si hay alguien ahí abajo. Vamos a recapturar ese edificio. Ahí decidí poner por delante a mi marcha de Ramsés. En realidad esperarla porque no quería ir solo con Lubu. Ahí ya tenemos que hay un jugador nuestro ya retomando nuevamente el edificio. Lo perdimos poco tiempo, prácticamente, no fue por mucho. Ya prácticamente lo vamos a estar retomando, no hay mucho más. Bien, fíjense en eso. Acá un poco como es los últimos combates. Ver la última pelea, ya está prácticamente el evento perdido. Y bueno, mandan como para sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y ahí tenemos un jugador parado y bueno, decidimos enviarle una marcha. Vamos a darle. Estás ahí regalado, vamos a darte un poco de cariño. Decimos eso. Entonces bueno, son esas cosas que no sé si se quedan inactivos los jugadores, no tiene sentido. Pero ahí ven cómo prácticamente lo aniquilamos. Bueno, acá viene otra marcha más. Y claro, queda escondida porque está en el bosque, pero igual ya la habíamos visto de antemano. La pudimos atacar y bueno, le estamos generando su daño. Entonces está seguramente él elimine mi tropa de ¿cómo es? De caballería podría ser. Y bueno, le seguimos el combate, un poco de daño con lo que es la marcha de Ramsés cuando vaya llegando, ¿no? Perdón la tos. Y bueno, le va quedando poco, ya prácticamente va terminando. 1 minuto con 52. 52 segundos, 48. Y bueno, prácticamente vamos ahí. Suscríbanse al canal, den like, compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores, como siempre digo. Y bueno, y aquí ya tenemos un poco el combate que va quedando ahí. El tema del audio y todo eso. Creo que se escucha. Sí, se escucha. No sé si se escuchará otro ruido de fondo, a ver. No, parece que no. Ese está solamente el audio del juego. Y bueno, ahí tenemos eso. Como les decía, tuve que grabarlo en la pantalla del celular porque no pude configurarlo. Ya está configurada la cuenta en lo que es el emulador de PC. Por lo tanto ya vamos a poder darle con todo al juego. Bien. Así que vamos con todo. Y bueno, poco a poco estamos ahí. Le vamos dando. Y falta prácticamente nada. Y no se olviden de comprar en Eneva las AP Coins al mejor precio del mercado. Ya aprovechamos y le metemos el tema ese. Bien. Las AP Coins al mejor precio con el cashback y todo. Bien. Y acá estamos con el evento. Ya prácticamente le queda nada, 20 y pico de segundos. Ya en cualquier momento nos va a avisar que ya hemos vencido. Y ya tenemos 101.440 contra 15.000. Bien, 100.000 puntos contra 15. Por eso les decía, la organización fue bastante mejor.
Bueno, y van llegando una masa, tenemos ahí de una cantidad decente de tropas y ellos prácticamente a lo loco. Bien, ya termina y victoria. Ahora sí, hemos ganado. Bien, le hemos ganado San 0100 al grupo 2 del servidor 73, perdón. Y ahí estamos en el puesto 30 contra 30, 101 contra 15 y ahí estoy en el 8. Y en Scarlet, en el 8 con 92.000 y pico de puntos. Así que bueno, estamos ahí con todo. Espero que les guste, que les agrade el video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Nos estamos viendo muy pero muy pronto. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Ya ahí salimos un poco del evento. Y bueno, ahí la cuenta. Como les digo, la calidad no está muy buena, pero bueno, de a poco vamos a irla mejorando. Así que nos vemos, muchas gracias por todo.